Bienvenidos. Damos inicio a la clase número 3 en este curso de Exportación 2. Mi nombre es Carlos Villera y como habíamos adelantado en la clase anterior, la idea era tratar de conversar con ustedes a través de esta herramienta informática. ¿Qué es este tema del contenedor? Bien. Sin lugar a dudas, los contenedores han revolucionado el comercio exterior, sin lugar a dudas. Bien, los primeros contenedores aquí al territorio aduanero argentino han llegado fines de los 70. Entonces, teniendo en cuenta esta situación y con todo el proceso de privatizaciones que sufrió el puerto de Buenos Aires, nos hemos tenido que adaptar a la llegada de esta innovación. El contenedor, más allá de ser una unidad o un elemento de equipo de transporte, le dio al comercio exterior seguridad, rapidez, bien, confiabilidad, bien. Las mercaderías están mejor resguardadas. En cuanto a poder manejarlo, el contenedor, sin lugar a dudas, por la estructura que tiene, por el precinto, que es, digamos, algo tan sencillo y tan efectivo, me va a indicar si el contenedor ha sido o no abierto y sobre todo la confiabilidad y la finalidad que es el poder transportar la mercadería. ¿Qué sucede? Cuando aparecen los contenedores, bien, se tuvo que adaptar el código aduanero en cuanto al concepto. Bien, ubicamos el tema del contenedor por los artículos 480 en adelante. Y lo que el código aduanero establece es que estamos en presencia de un contenedor como un equipo o unidad que me va a facilitar el transporte, acondicionamiento del contenedor, de la mercadería, perdón. Los contenedores tienen hay un contenedor por cada mercadería. Estoy queriendo decir que tenemos muchos tipos de contenedores, ¿sí? Contenedores de 20 pies, de 40 pies, que hacen alusión a la medida. Hay contenedores que no tienen techo, hay contenedores que tienen lona en el techo, hay contenedores que tienen forma de tanque para poder llevar líquidos, hay contenedores que tienen equipo de refrigeración, es decir, hay contenedores que tienen sistemas de ventilación. Vamos a encontrar un contenedor para cada tipo de mercadería. Estamos en condiciones de decir que cualquier mercadería puede ser transportada en el comercio exterior. Cuando tenemos que definir el contenedor, podemos decir a nivel interrogación, ¿el contenedor es mercadería? ¿No es mercadería? ¿El contenedor es un medio de transporte? Bien, surgen este tipo de dudas como surgieron en su momento. Si bien tiene una posición arancelaria y encuadra dentro del concepto de mercadería, artículo 10 del Código Aduanero, en cuanto a todo objeto de ser susceptible para ser importado o para ser exportado, en el ámbito que nosotros lo estamos estudiando, la idea no es tratar de verlo como mercadería, sino que por la característica y la utilización de los contenedores, lo vamos a ver como una herramienta que me va a facilitar el transporte de mercadería. Bien. Los contenedores, en cuanto a su fabricación, tienen que respetar normas de fabricación y de estándares internacionales. Estos estándares internacionales
bien, responden en cuanto a la calidad de material, a la forma de construcción y sobre todo a las medidas. ¿Qué estoy queriendo decir? Que un contenedor tiene la misma medida aquí, en Japón, en China, en Holanda, bien, y que todas las máquinas que se necesitan para poder trasladar o para poder cargar o descargar los contenedores de los medios de transporte tienen medidas estándares. Es decir que estamos en presencia de acuerdos internacionales que la República Argentina ha adherido, entonces, por lo tanto, debe responder a esos criterios. Uno de los criterios internacionales que se tienen en cuenta en cuanto a los contenedores es la forma de identificación. La forma de poder individualizar un contenedor está dada por una numeración alfanumérica. Quiere decir que tengo 4 letras y 7 números. Las 3 primeras letras hacen referencia a quién es el propietario del contenedor, ¿sí? La 4ª letra es una U, que hace alusión al transporte universal, que está afectado al comercio internacional. Después vienen 6 números más un número más, que es un dígito de control, ¿sí? Entonces, los contenedores tienen por obligación, por requisito legal, es decir, a través de tratados internacionales y a través de estándares internacionales, tiene que tener la numeración de 4 letras más 7 números. Esta identificación se va a poner en los 4 lados que tiene el contenedor, ¿sí? En los laterales y en el frente y contrafrente, en la parte de arriba. Esta numeración tiene que estar realizada con material indeleble, que se vea claramente, ¿sí? Que a simple vista se puede identificar. Habrán visto seguramente que los contenedores además tienen distintos colores. Bueno, el tema de los colores y de los logos que tienen cada contenedor no responden a un requisito de estándar internacional. No, los colores y los logos responden a una cuestión de marketing. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Lo que quiero decir es que tenemos que separar bien cuáles son las cosas que legalmente necesito, que son la numeración alfanumérica, y las otras responden a una estrategia de marketing. Por ejemplo, pintar un contenedor de color verde. Sin lugar a duda, y no me quiero meter en materias que den mis compañeros, pero sin lugar a dudas, ver un contenedor verde en una plazoleta, a simple vista puede el dueño del contenedor identificar cuál es suyo. Si no hay un color asignado, generalmente los contenedores tienen un color bordó, un color casi bordó óxido. Es ese el tipo de contenedor. Algunos son naranja, y los contenedores que tienen equipo de refrigeración los podemos encontrar generalmente con el color blanco. Básicamente es esa la característica que tienen los contenedores. La mayoría de los contenedores en sus puertas tienen la posibilidad de colocar un precinto. Un precinto tienen distintas formas, pero lo que me va a asegurar es tener la certeza de que una vez cerrado el contenedor, no se haya abierto.
Los precintos tienen distintas formas y distintas numeración. Lo importante en esto es que el que coloque el precinto tenga los datos bien los datos del mismo, y cuando llegue a destino se controle que en la documentación coincida el precinto con el contenedor que llegó, para poder ver si o controlar si en alguna etapa del viaje se ha violado o no. Bien, vinculándolo con exportación 2 y por qué se lo coloca en el régimen, en un régimen especial, tenemos que tener en cuenta que el contenedor, al salir del territorio aduanero, queda sometido de manera automática a una destinación de exportación suspensiva temporal. ¿Qué quiero significar con esto? Básicamente dos cosas. Primero, el despachante de aduana no tiene que declarar una temporal, no tiene que constituir una garantía por el contenedor. Tiene que declarar una temporal o una garantía si la mercadería que lleva dentro del contenedor así lo requiera, junto con la disposición de su cliente de querer hacer una destinación exportación temporal. Pero el régimen de temporal al que me estoy haciendo referencia del contenedor es automático. Lo dice la ley 22415, Código Aduanero, donde se establece que todo contenedor que salga del territorio aduanero queda sometido automáticamente, sin necesidad de oficializar ningún tipo de destinación, ni de otorgar ante el servicio aduanero garantía alguna. Entonces, bien, automáticamente el contenedor queda sometido a esta destinación. El contenedor puede permanecer fuera del territorio aduanero durante 2 años, ¿sí? Luego de estos 2 años, la aduana lo que va a hacer es bloquear el acceso de ese contenedor, bien, y por supuesto, más que nada, es un tema relevante para el ATA, que es el agente de transporte aduanero. El agente de transporte aduanero es aquel que tiene la responsabilidad de llevar un listado de los contenedores que ingresan y de los contenedores que egresan, ¿sí? En ningún momento estoy hablando, valga la redundancia, de la mercadería que lleva dentro del contenedor, porque esa mercadería que tiene dentro del contenedor sí va regida por la destinación, por los regímenes generales de las destinaciones, sea de INPO o de EXPO. Muy bien. Los contenedores tienen la posibilidad, entre otras, de ser estivados, es decir, colocar uno encima de otros. La estiva de contenedores se acepta en cuanto al material en sí, 4 hileras. Los contenedores tienen dispositivos de seguridad que me permiten manipularlo en forma segura. En cada vértice superior tiene aberturas que va a permitir que la containera, a través de dispositivos, enganchen y sean de fácil acceso. Los contenedores en la puerta tienen la capacidad máxima, bien, y junto con la identificación alfanumérica se determina el kilaje bruto, kilaje neto y la tara. La tara es, si quiero redondearlo, cuando se habla de tara, estoy hablando del peso que tiene el contenedor en sí. Bien. Para poder transitar con un contenedor en zona secundaria, es importante, sobre todo en el régimen legal argentino, aduanero, se está dando mucho que se exige, que el dueño del contenedor exige una carta de garantía. ¿Qué significa esto? La carta de garantía
es un compromiso que se hace por escrito y que lo que se firma por parte del que utiliza el contenedor, es decir, el importador o exportador, se compromete a que todo lo que el contenedor le haga a las personas o a las cosas, bien, exista un deslinde de responsabilidad civil y penal de el dueño del contenedor hacia el dueño de la mercadería. Esto se llama carta de garantía. La carta de garantía es un contrato de adhesión prácticamente, donde el exportador y el importador no puede agregar ninguna condición y donde se establece, por ejemplo, entre otras cosas, el valor de los contenedores en el caso de que se pierda, se extravíe, se roban. Después se establece muy bien cuáles son los montos que se deben pagar en caso de tardar en devolver el contenedor vacío. Se establece muy bien en caso de accidentes cuáles son los tribunales que se van a tener que son competentes. Y sobre todo, la carta de garantía, hay un deslinde de responsabilidad civil y penal por cualquier accidente que el contenedor pueda ocasionar en una calle, en zona secundaria. Habrán visto, desgraciadamente, que de vez en cuando algún contenedor es partícipe de algún accidente o se quiera pasar por determinados lugares, por ejemplo, algunos puentes donde no se pasa, ¿bien? Y esto ocasiona algún tipo de conflicto. En ese caso, al existir la carta de garantía, el que respondería ante esta situación sería el dueño de la mercadería, ¿bien? Deslindando así el propietario del contenedor. Bien, otra documentación que se vincula, que está relacionada con los contenedores, sin lugar a dudas, es el interchange o formulario de intercambio. Este formulario es importante porque acompaña la condición que tiene el contenedor. ¿Qué estoy queriendo decir? Es una hoja donde existe el dibujo del contenedor desde distintos puntos de vista. Entonces, ¿esto qué implica? Implica que cuando voy a buscar el contenedor, si veo, por ejemplo, que tiene un agujero o una abolladura, cuando me entregan el contenedor, voy a exigir este formulario de intercambio o interchange, que me lo tiene que dar el lugar que me está entregando el contenedor. Cuando veo que me lo están entregando, entonces voy a exigir este papel que me va a servir para que luego, cuando entregue el contenedor cargado para exportar, no se me cuestione que ese desperfecto de abolladura, de rotura, de golpe, bien, sea imputado ¿a quién? O al chofer que llevó el contenedor, que lo trasladó para poder hacer la exportación, bien, y más que nada para que no me manden y que no recaiga sobre mi cliente el arreglo del contenedor. Entonces, el formulario de intercambio, bien, junto con la carta de garantía, son dos documentos que tienen, sin lugar a dudas, trascendencia relacionado con el contenedor en sí. Otro documento que está vinculado con el contenedor es el documento de transporte, ¿sí? El documento de transporte, generalmente conocido como Bill of Lading, para la carga que viene marítimo, documento de transporte que se conoce como carta de porte para el camión, y documento de transporte que tiene el nombre de guía aérea para avión, porque existen contenedores que se utilizan para el medio de transporte aéreo. Bien, entonces para cada tipo de transporte tengo un documento de transporte. Dentro del documento de transporte tiene que figurar el contenedor,
con la identificación alfanumérica y por supuesto con el precinto. Cuando figura en la documentación puedo chequear si ese contenedor bien ha sido tocado o no. Bien, les propongo, los invito para la próxima clase, ¿sí? Para continuar y darle un cierre a este tema de contenedor, que desde ya es uno de los temas pilares de esta materia. Bueno, me despido, hasta la próxima.